Bienvenidos a un nuevo podcast del Instituto Científico de Culturas Indígenas ICSI. Ñucanchik Yuyaykunamanta Rimanakui. Hablemos sobre nuestros saberes. En esta ocasión tenemos a nuestros invitados especiales, la Machi Laurita Santillán. Ella es líder institucional del Centro Educativo Intercultural Comunitario Bilingüe Yachayhuasi, y a nuestro compañero Jumandi Chimba Santillán. Él es docente y coordinador del Centro de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador. Sean ustedes bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre el Inti Raymi, ¿no es cierto? Queríamos profundizar sobre ese tema. Estamos justo en épocas de Inti Raymi, ¿no es cierto? Y queremos profundizar y saber cuál es este significado, ¿no es cierto, mamá Laurita, por favor? ¿Cuál es el significado del Inti Raymi? Bueno, el significado realmente Inti, sol, Raymi, fiesta, fiesta del sol, pero como los abuelos de mi comunidad de Agato saben decir, no ha de ser solamente del Teita Sol, ha de ser de la mamaquilla, de la quilla mamita también, porque los dos rigen la cosecha, los dos se conversan en las lunas llenas andinas, y los dos ayudan a crecer la chacra biodiversa. Por eso es la fiesta para el Inti Teita y la quilla mamita, también para la yacu mamita. Muchas gracias. Jumandi, quisiéramos que nos cuentes cuáles son los rituales y las ceremonias que se celebran justamente en estas épocas. Bueno, nosotros en nuestras comunidades en Otavalo, justamente el sábado 22 tenemos el Arma Ituta, que es el baño ritual donde se van a las cascadas, a las vertientes más cercanas, y se van a bañar en el horario de la noche, a la medianoche aproximadamente. Siempre de todas las comunidades bajan bailando de casa en casa hasta la vertiente más cercana. Ese es el inicio, podríamos llamarlo así, del Inti Raymi, de la ritualidad. Puedo completar. La ritualidad inicia con la cosecha. Como ustedes ven, tenemos maicitos de colores, las semillitas, porotitos, chochos, todo lo que está en la chacrita se cosecha. En esta temporada se cosecha, y en agradecimiento a la cosecha también hay que bañarnos, hay que purificarnos, hay que mandar los chiquis, como se dice en la yacu mamita. Sí, habíamos también escuchado, ¿no es cierto?, visto en algunas ocasiones que se hacen unas ofrendas, ¿no es cierto? Quisiera que nos expliquen a profundidad el tema de las ofrendas. Bueno, las ofrendas depende de las comunidades. Por ejemplo, en nuestro caso, las ofrendas son las semillas de los maicitos de colores. Por ejemplo, la Madre Tierra nos da una ofrenda cuando encontramos un mamá maíz cargado de otras mazorquitas ahí. Esa sería la ofrenda el regalo más grande de la Madre Tierra a los humanos. Y nosotros también como ofrenda hacemos chicha, cocinamos mote, nos preparamos espiritualmente, sería como nuestra ofrenda para ella también, para la Madre Tierra. Gracias. Jumandi, ¿cómo se organizan las comunidades para esta celebración? ¿Qué es lo principal que realizan? Bueno, como dijo mi mami, primero es el tema de la cosecha, el organizarse comunitariamente. Las familias se juntan, cosechan, hacen las guayungas, desgranan. Ese sería el principal. Pero ya hablando de la festividad misma, en nuestras comunidades, meses atrás, niños, adultos, jóvenes de todas las edades empiezan primero a crear canciones propias para el Inti Raymi. Y lo importante en nuestras comunidades es que cada año se crea una canción propia para esa época, en agradecimiento a las cosechas. Se hacen canciones y se empieza a repasar, y las comunidades se juntan, familias, vecinos, amigos se juntan y empieza con este preparativo. Ese sería en el tema musical o artístico. Y el tema alimenticio, las abuelas, las mamás, los taitas se juntan, las familias se juntan y hacen la chicha de jora con el maíz germinado
se prepara y se prepara semanas antes para que la fecha del Inti Raymi mismo ya el maíz esté fermentado, la chicha mejor dicho, esté fermentado y esté listo ya para compartir con todos los visitantes, porque vienen de diferentes comunidades a festejar el Inti Raymi con nosotros. Gracias, mamá Laurita. Y escuchamos, ¿no es cierto?, que Jumandi nos comenta que hay toda esta ritualidad, ¿no es cierto?, alrededor de la elaboración de alimentos y todo. Entonces, sí quisiera que nos cuente usted cuál es el papel de la mujer durante toda esta celebración del Inti Raymi. Bueno, como ya dijo Jumandi, las mujeres estamos preparando, primero organizamos la cosecha, porque las mujeres estamos pendientes de cuándo hay que cosechar, en qué luna hay que cosechar, y luego desgranamos, pelamos para el mote, llevamos al molino para hacer la harina de los maicitos germinados, y luego pues ya la chicha, y la mujer es la que está totalmente encargada de preparar, especialmente la bebida, la comida. Los hombres están encargados, en cambio, de traer más dinero para que el castillo, porque hay algunas familias que hacen el castillo, esté completo, para que no falte el cuisito, la gallina, esas cosas en algunos casos. Pero con esta situación económica que estamos viviendo en el país y la crisis climática que estamos viviendo, es menos la alimentación, menos la comida. Ya en la mayoría de las casitas ya no alcanzan para dar el mote, por ejemplo, solo se alcanza para dar chichita, y el cuisito también, como ha llovido mucho, ya no han crecido cuisitos, la hierba se ha mojado, se ha muerto, entonces ya no hay cuisito asado. Claro, sí. Justamente íbamos a entrar en ese tema, Jumandi, el tema de cómo afecta o cuál es, digamos, esta interacción en la comunidad respecto a lo social y lo económico. ¿Cuál sería el impacto económico del Inti Raymi? Bueno, primero, tal cual como mi mamá decía, el tema económico sí afecta muchísimo dentro de las comunidades, porque antes se tenía la productividad dentro de nuestros territorios, del maíz, del mote, los cuyes, pero el calentamiento global, la economía, ya la gente ya no tiene parcelas grandes o extensas de terreno, por lo tanto el cultivo, la cosecha ya no es tanto como para poder compartir con toda la comunidad que viene de casa en casa a visitar. Entonces eso sí ha repercutido bastante, y por eso mismo es que ya las familias antes, cuando yo era niño me acuerdo, en cada casa te daban mote, te daban cuy, te daban gallina, aparte de la chicha, te daban buda, y es más, tenías que ir sin comer hasta el almuerzo, porque si no, no avanzabas a comer, y llevábamos a veces ollas o fundas para llevar la huanja. Pero últimamente, por toda esta circunstancia, ya no hay este compartir, y solamente hay chicha en muy pocas familias que se logran organizar entre ellos y dan la comida. Por lo tanto, sí ha repercutido muchísimo, y más todavía justo en este año, que es un año muy complicado económicamente para todo el país. Sí se está visibilizando esto, ya la comunidad no se organiza como antes se organizaban las grandes actividades comunitarias, donde se compartían, se entregaban los castillos o se hacían diferentes actividades. Ya va mermando este tema, y por supuesto también muchos de los jóvenes han tenido que emigrar justamente por el tema económico, y ya no hay muchos jóvenes que están en la comunidad. Hoy ya los que van a bailar o los que comparten esto ya son los que se han quedado acá, los mayores o los más pequeños. Y también hay un fenómeno, justamente por esto hay un fenómeno que ahora en diferentes países del mundo se están haciendo también Inti Raymi, porque muchos jóvenes o muchas personas migrantes están fuera de la comunidad, pero quieren mantener su ritualidad, su festividad, y están realizando en diferentes países del mundo, y ahora está ya más visible estas actividades. Sí, justamente para entrar en ese tema, ¿no es cierto?, de que
ha cambiado con el tiempo, ¿no es cierto? Las celebraciones, las ritualidades, quizás con este paso del tiempo, el paso de las nuevas generaciones ha cambiado. Quisiéramos, mamá Laurita, que nos cuente, ¿no es cierto?, cuál ha sido este cambio, cómo es que se festejaba antes el Inti Raymi y cómo se lo está haciendo ahorita en la actualidad. Sí, como mi hijo acaba de decir, antes los guaguas, los jóvenes, los abuelos, los papás, se juntaban y se iban a bailar, y las mujeres teníamos que estar cargado algún trastecito para las guanjas. Entonces ahora la situación es muy complicada, primero porque en las comunidades hay muchas religiones que van dividiendo, van no valorando las ritualidades andinas. Segundo es que las ciudades están como acaparando, o ¿cómo se podría decir? Están haciendo festivales, están haciendo los repasos en las ciudades, están folclorizando. Ahora el Inti Raymi en nuestra juventud se ha vuelto muy antropocéntrica. Antes era agrocéntrica porque desde el más pequeño hasta el más mayor, tanto hombre como mujer, estábamos vinculados con la madre tierra, con las semillas. Ahora es solamente como un show, como una fiesta cualquiera, toman, comen, ya no hay ese sentido ritualístico de la cosecha, ese sentido ritualístico comunitario. Se ha convertido más en un show de chupe. Sí, muy bien. Y justo nosotros queríamos hacer este diálogo, ¿no es cierto?, intergeneracional, para ir mirando ahora cuál es la perspectiva de las nuevas generaciones, la juventud, qué está diciendo sobre el Inti Raymi, si es o no es importante, Juman. Bueno, hay contextos y contextos, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades el Inti Raymi sigue siendo muy importante, y los jóvenes, niños, adolescentes que se quedan acá ya no tienen el acompañamiento de sus padres. Por ejemplo, es el caso de mis tíos mismo. Mi tío, el papá de mis primos, está de viaje, migró, y los hijos, que son adolescentes, jóvenes, ya vienen preparándose con el tema musical, crearon sus propias canciones, están practicando. Dentro de las comunidades sigue siendo un elemento muy importante. Y ahora, en las ciudades hay un fenómeno interesante que también hay que rescatar esto, que dentro de las ciudades también los jóvenes migrantes de diferentes provincias se han sumado a este Inti Raymi, y ya no es solamente una festividad o una actividad de las comunidades, sino acá en las ciudades también se los hace. Y acá en las ciudades tenemos el apoyo en algunos casos de instituciones como el municipio. El municipio realiza también estas actividades paralelas a diferentes actividades como el Inti Raymi de las universidades también. Entonces se están abriendo y se está generando estos espacios para que todo el mundo pueda ver, pueda conocer que existen estas ritualidades. Pero hay una línea muy pequeña entre la folclorización y el compartir el Inti Raymi, como en las comunidades o desde el sentir mismo de las personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades. Entonces en esa folclorización es donde vemos que ya los jóvenes ya no bailan nuestras canciones, ya ponen cualquier canción, o ya no hay ese compartir, sino simplemente van por tomar o por cualquier otra situación, y más no el tema comunitario. Entonces es complicado porque la globalización sí nos lleva a diferentes cambios. La cultura misma siempre está en cambio, en constante cambio, pero vemos que sí, hay espacios donde se están generando también espacios de diálogos. La academia también ha generado espacios de diálogo, y eso es muy bueno. Hay un congreso que justamente están realizando desde el jueves, empieza todo el fin de semana. Es un congreso internacional donde se van a hablar sobre qué está pasando en la biodiversidad, las ritualidades, las festividades. Entonces se generan actividades académicas también en torno al Inti Raymi. Creo que es un espacio donde podemos vincular y hacer realmente, como tú decías, un diálogo de saberes entre la ciudad y las comunidades.
Sí, qué chévere. Justamente es de eso, ¿no es cierto? Hablar de que no queremos que se folcloricen nuestras ritualidades, nuestras ceremonias ancestrales. Y por eso quería que me cuenten desde su perspectiva, desde su, digamos, su vida muy, muy personal, qué significa el Inti Raymi, que me cuenten un poquito alguna experiencia, alguna anécdota que quieran compartir con nosotros, cada uno personal. Rime. Bueno, mi experiencia cuando era niño siempre estaba vinculado a mi comunidad, ¿no? Siempre era ese Inti Raymi donde estaba con mi familia, con mis tíos, la familia más cercana, y llegábamos de casa en casa y ahí es donde compartíamos lo que comento, ¿no? Había comida, había diferentes actividades y nos disfrazábamos, y nosotros teníamos que meses atrás ir buscando cómo hacer, qué disfraz hacer para este año, porque cada año nosotros creábamos nuestros propios disfraces. Pero ahora, en cambio, ya desde la academia, en la ciudad mismo, ya es totalmente diferente. Entonces mi papel ahora, o mi rol como docente, también es motivar a los estudiantes, conversar con ellos sobre la importancia del Inti Raymi y hacer estas salidas de campo con los estudiantes. Pero siempre es diferente, porque antes era el disfrutar yo con mi comunidad, con la familia. En cambio ahora es un espacio para compartir, abrir la puerta a los demás, pero ya no es solamente el disfrutar, sino siempre estar tratando de que este fomento a la cultura sea compartida, no desde la visión del folclorismo, sino desde la visión propia de las comunidades. Y eso es lo complicado, porque muchas veces el hablar de ritualidades, de festividades, si es que no está bien acompañado, si no hay una orientación clara, se va al otro lado del folclorismo. Y entonces ese es el papel ahora y la diferencia de niño con la actualidad. Bueno, ha cambiado mucho. Antes, por ejemplo, no bailaban las mujeres en mi comunidad. Solo hombres bailaban y las mujeres nos quedábamos para dar de comer y dar chichita. Yo me quedaba acompañando a mi mamá porque soy la única mujer en la familia. Entonces, y no sé, yo digo, qué increíble, qué fortaleza. Todas las noches mi mamá atendía. O sea, llegaban gente de todas las comunidades cercanas, pasaban bailando, y como sabía que mi mamá tenía chicha, solo entraban porque la puerta amanecía abierta. Entonces, tía Pancho, entraban, bailaban y mi mamá ya estaba afuera. Y ahora, justo eso estábamos analizando con otras compañeras. Digo, si mamita va, ahorita ya tiene más de 80 años y ya no hizo chicha, porque dijo, harán ustedes, porque yo ya no tengo fuerzas. Entonces, murió. En nuestra familia ya no hay quien reciba, porque yo no tengo esa misma fuerza, esa misma fortaleza de estar despertándome para atenderles a los que van bailando. Yo tengo otro tipo de fortaleza. Yo también me voy a bailar. Como decía antes, las mujeres no bailaban, en cambio ahora mi hija también toca, todos mis hijos tocan, y me dice, vamos a bailar. Digo, sí, vamos. Y después digo, no hay quien les reciba, o sea, la casa queda cerrada. Y así van muriendo los abuelos y ya las casas quedan cerradas, ya no hay quien les atiendan a los bailarines, pues a los sanjuaneros, no hay quien les pague. Claro. Entonces queríamos también preguntarles cuál es esta ritualidad, ¿no es cierto?, que hemos escuchado por acá. Es más conocido el tema de la toma de plaza, más bien que el baile de casa en casa. Entonces quisiéramos que nos cuenten qué mismo es de toma de plaza, de casa en casa. ¿Cómo es que se celebra el Inti Raymi? Antes no se tomaba las plazas. Yo recuerdo, antes bailábamos de casa en casa. Todas las casitas tenían al menos chichita, por más pobre que sea, chichita. Y cuando le botan el volador, decimos, allá hay Buda, Cuy y Mote, porque tenían santos o vírgenes, santos. Entonces allá sí, de ley había todo, y también daban aumento. Entonces, por ejemplo, yo me iba a pedir unos $60,
y el próximo año tenía que pagar el doble. Asimismo, de los altares se sacaba, también hacían panes en horno de leña. Decía, deme $5 de pan. El próximo tocaba pagar $10. Y así, entonces ese se llamaba aumento. Entonces, muchas casitas ya hacían sonar el volador. Decíamos, ahí sí, seguro hay comida, hay que ir llevando una ollita para la huanja de la Buda. Así era antes. Ahora, en cambio, eso también ya, en mi comunidad al menos, ya murieron los abuelos, las abuelas, ya no queda esas ritualidades católicas, se podría decir, ¿no? Más bien se está como retomando la espiritualidad andina, el baño de los rituales, el de limpiar las vertientes, hacer paguitos para las vertientes. Yo no me acuerdo que cuando yo era niña me llevaban a bañar, por ejemplo. En cambio ahora sí nos vamos a bañar porque tenemos que mandar todas esas malas energías y hay que coger buena energía, volver a coger del agüita del santo suelo, ¿no? Como decía mi difunta suegra, la yacumamita, el santo suelo, pues te cura, te bendice. Entonces hay que limpiarnos, hay que purificarnos desde ese tiempo. Y ahora es un tiempo muy especial donde justo este Inti Raymi coincide con la luna llena andina, justo. Entonces, sí nos sentimos, y les invitamos a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, ir especialmente a lugares donde sea conocido. Vayan en grupito, en familias, a coger este Usha y a coger esta energía, pero vayamos con mucho respeto, sin contaminar la madre naturaleza. No hay necesidad de botar ropa en los ríos porque, por ejemplo, la cascada de Pegucha para el día siguiente queda una lástima, realmente muy triste, desacralizada la pobre. Para nosotros son espacios sagrados, los ríos, las cascadas, las vertientes, y la gente de la ciudad va y bota las ropas en los ríos y así. Entonces no se debe hacer eso porque es como si llego a su casa con mucho respeto, no voy a dejar toda la suciedad en su casa. Es lo mismo las vertientes, las cascadas, no hay que dejar cosas sucias. Porque ¿cómo te va a dar poder, cómo te va a dar fuerza, cómo te va a dar salud si tú vas dejando sucio el espacio donde vamos a coger fuerza, energía? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. O si tal vez quieren botar todas las suciedades, hay que ir llevando una fundita para que pongan en sus lugares respectivos, ¿no? No botar en los ríos, en las vertientes, no dejar ahí mismo. Eso nomás, un llamado especial a todos. Es un tiempo muy especial de limpieza, de purificación, de curación, pero si nosotros actuamos recíprocamente con la Madre Tierra, con la Yacumamita, con el Padre Sol, con la Madre Luna, ahí la Madre Naturaleza nos va a bendecir, nos va a curar. De lo contrario, vamos a empeorar. Sí, claro, muy importante lo que nos dice mamá Laurita, que hay que dejar todo muy limpio, con mucho respeto, ¿no es cierto? Y ahí mismo estamos hablando del tema de la folclorización, porque los baños rituales no son folclore, ¿no es cierto? Hay que tomarlo con ese respeto porque nos lleva a purificar nuestra energía. Entonces ahí quería profundizar, Jumandi, ¿en qué lugares se debería hacer el baño? Porque yo he escuchado algunos comentarios, ¿no es cierto?, que no es en cascada, que este tiempo es para el puglio o que, no sé, explícame por favor. Bueno, justamente para primero aportar también con la respuesta de mi mamá sobre la toma de la plaza. Nosotros, tal cual como dijo, no teníamos un espacio donde solo era la toma de la plaza, sino nosotros bajábamos de comunidad en comunidad, de casa en casa, todas las comunidades, y ahí nos juntábamos, no nos tomábamos una plaza, nos juntábamos en una plaza central. Por ejemplo, bajamos de Agato, de Quinchuquí y de todas las comunidades cercanas a Peguche, bajamos y
nos juntamos entre todos y si lo vemos desde fuera es como una toma de plaza, ¿no? Pero no es que nos tomamos la plaza, sino nos juntamos y hacemos un tincunacu y un reencuentro, un juntarnos ahí, y desde ahí nos vamos a las vertientes, a las cascadas. Y entonces, y eso pasa en diferentes lugares, en Cotacachi de la misma manera, en Otavalo, en cada uno de los cantones y de las comunidades pasa lo mismo. Ahora, ¿dónde irnos a bañar o qué hacer? Siempre es recomendable, tal cual como mi mamá decía, ir a lugares que nosotros conozcamos. Por ejemplo, conocemos que hay vertientes, conocemos que hay cascadas, pero también conocemos que ciertos lugares, por la misma irresponsabilidad de las personas, la irresponsabilidad de los gobiernos de turno, se han contaminado, han sido, no sé, destruidos. Entonces, actualmente que hay muchos deslaves también, ya no podríamos ir a diferentes lugares, entonces ir a otros lugares donde podemos recibir esta energía. Si hay una cascada que nosotros sepamos que está limpia, que tiene lo necesario energéticamente, no está contaminado, vamos allá. Y si hay una vertiente de la misma manera. Pero si sabemos que hay una cascada donde ya está contaminada, está, no sé, por cualquier circunstancia, es dañina para la salud, preferir no ir hacia esos lugares. Por lo tanto, sí es necesario conocer hacia dónde ir. Y es bueno también ir dándole fuerza a las vertientes donde antes se hacían rituales y que ahora lamentablemente ya no se hacen los rituales, ya no se hacen estos encuentros y se han quedado solamente como bebederos para animales o para lavar ropa o cualquier cosa, pero ya no para los rituales. Entonces es momento también de nosotros fortalecer, es momento de volver a que estos espacios de rituales vuelvan a tener este significado, darle una resignificación nuevamente de qué era antes, cómo era visto antes y que otra vez sea lo mismo. Gracias. Como para ir ya un poquito cerrando, ¿no es cierto?, este diálogo, mamá Laurita, quería preguntarle, ¿cuáles serían como estos nuevos desafíos que se está enfrentando actualmente las comunidades, las personas que celebramos el Inti Raymi? ¿Cuáles serían estos desafíos y eso, para que se mantenga el Inti Raymi, para que se conserve y se preserve este espíritu, ¿no? Bueno, hay muchos desafíos. Por ejemplo, los medios de comunicación comunitarias están haciendo concursos de rondines, concursos de flautas andinas, concurso de coplas. Aquí en la escuela Yachiguasi también lo hicimos, concurso de coplas, y de cada grado cogimos una estrofa y así armamos nuestra propia copla aquí. Entonces, y las autoridades comunales están también preocupados de esta situación de contaminación de todo tipo. Entonces están criando otros lugarcitos sagrados o despertando otros lugarcitos sagrados, como decía mi hijo, donde estaban como olvidados. Me imagino que antes debieron ser lugares sagrados, pero con esta educación también que no es muy amable con la Pachamamita, con nuestras ritualidades, como que nos ha ido separando. Pero ahora el desafío es que se está despertando los lugares que antes ni le tomaban en cuenta. Entonces, vertientes especialmente en este tiempo, vertientes y urcos, cerros. Entonces, donde hay agüita, pues están haciendo huequitos. Y donde los taitas y mamas dicen aquí eran lugares de donde se iba a hacer los pagapus, los ritualitos. Por ejemplo, cuando nos llueve, por ejemplo, íbamos a dejar cuisito asado para el taita imbabura. Asimismo, en otros lugares también. Entonces, estos lugarcitos se está haciendo despertar. Para que sean lugares curativos, lugares donde nos den el usha y lo que nosotros necesitamos, ¿no? Especialmente la gente que vivimos en la ciudad, pues necesitamos nutrirnos,
de ese Uxay, de esa energía de la Pachamamita, de la Yacumamita. Muchas gracias, Jumandi. Queremos ahora escuchar tu recomendación, ¿no es cierto?, para las nuevas generaciones, para los más jóvenes. ¿Cómo podemos preservar, conservar este espíritu, esta esencia, ¿no es cierto?, sin folclorizar lo que es el Inti Raymi? Bueno, lo primero que diría es que lo sintamos. Hay muchos jóvenes que empiezan a prepararse. Ya viene el Inti Raymi, entonces para eso las personas que saben bordar, voy a bordar una blusa, una camisa específico para esta festividad. Los que hacen música aprenden a tocar. Bueno, sentir en general. Entonces ese sería el mensaje más grande para todos los jóvenes, que no hagamos esta festividad o esta ritualidad solamente porque voy a ir a conocer personas o voy a ir porque ya me toca, sino que lo sintamos, y cuando nosotros lo sentimos, buscamos de todas las formas ser partícipes de esto y no olvidarnos nunca de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos. Y aquí es el momento donde nosotros podemos reivindicar nuestra identidad, reconstruir nuestra propia identidad, de dónde venimos, porque muchos dicen, mi mamá era la indígena, yo ya nací en Quito, o mi papá era el indígena, yo ya nací en Quito. Pero a través de esto nosotros dejamos el folclorismo de un lado y nosotros empezamos a reivindicar nuestra identidad, volver a que nuestro corazón nuevamente vuelva a ser parte de nuestras comunidades, nuestros territorios ancestrales. Y siempre regresemos a nuestras comunidades, que ahí nos están esperando nuestros abuelos, nuestras abuelas. Si se adelantaron, sus luces y sus energías también están ahí acompañándonos. Solamente una cosita final quisiera decir. También para esta época es importante ayunar. O sea, no comer o no consumir cosas que nos ofrece el sistema, ¿no? Nada de enfundados, de embotellados, de enlatados. Nuestro cuerpo debe estar preparándose para acoger ese Uxay y esa energía de la madre naturaleza, de este cosmos, de este tiempo, ayunando, comiendo lo que la madre naturaleza te da, a lo natural, sin mucha sal, sin mucho azúcar, para estar listos para poder recibir ese Uxay de este tiempo. Eso. Muchas gracias. Nos quedamos con este importante mensaje, ¿no es cierto?, del ayuno primero para poder recibir estas nuevas energías, también la identidad de pertenecer, de ser y de sentirnos runas, ¿no es cierto?, con todo el corazón y todo el respeto. Y una vez más agradecemos a nuestros invitados especiales que hoy nos han acompañado, nos han hablado sobre este importante tema, el Inti Raymi. Y agradecemos también a quienes nos están escuchando y nos están mirando por nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos. Muchas gracias. Yupaychan y Tuquikunata. ICSI, Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas. Amauta Runacunapac, Yachay.